Vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. El tema que nos compete es, en este caso, el diseño metodológico. Hemos visto ya que hasta este punto sus proyectos de investigación tienen ya un objeto de estudio identificado, ¿verdad? Tienen un tema ya identificado a partir del cual va a partir el proyecto de investigación, y hemos logrado hacer la redacción de un problema o pregunta de investigación y de un objetivo, en este caso para el proyecto. Lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a plantear el diseño metodológico. Piensen que esto es como la carta de navegación que va a tener el proyecto. Lo que vamos a consignar en el diseño metodológico básicamente es todo el enfoque y digamos que la descripción de cómo van a hacer cada una de las etapas del proyecto. En este caso entonces vamos a tener una relación clara y concisa de cada una de las etapas, pero además vamos a poner sobre la mesa desde dónde estamos como investigadores teniendo la referencia para empezar a desarrollar el proyecto. El diseño metodológico entonces va a estar a partir de unos numerales que les voy a ir nombrando. Quiero que a medida que vamos haciendo esta revisión, ustedes vayan pensando en sus proyectos particulares y vayan pensando en cada estación de estas que vamos a revisar, cuál sería la más pertinente para su proyecto en particular. Lo primero que vamos a ver en el diseño metodológico tiene que ver entonces con el enfoque. Como sabemos, entonces nosotros podemos recurrir a dos tipos de enfoque esencialmente, ¿cierto? Entonces el enfoque de la investigación puede ser cualitativo o el enfoque de la investigación puede ser cuantitativo. Existe otro enfoque, en este caso, que puede ser el enfoque mixto, pero se da especialmente cuando tenemos la colaboración de varios investigadores dentro del proyecto en el que en verdad exista una sinergia entre los dos enfoques de investigación. Es entonces este momento en el que vamos a decidir cuál es el enfoque del proyecto de investigación. Recuerden que es importante para definir el enfoque pensar desde qué punto de vista o desde qué disciplina estoy abordando el proyecto de investigación, ¿cierto? Si lo estoy haciendo desde el diseño, si lo estoy haciendo desde la ingeniería, desde qué punto de vista se está desarrollando el proyecto, y a partir de ello determinar qué enfoque puede llegar a tener. Una vez determinado el enfoque del proyecto de investigación, si es cuantitativo o si es cualitativo, vamos a preguntarnos cuál podría ser el tipo de estudio en el cual se enmarque el proyecto de investigación. En este caso tengo acá en esta nube de palabras los tipos de estudio que hacen parte del enfoque cualitativo. Entonces vamos a dejar un poquito a un lado estos y vamos a hacer el ejemplo con el enfoque cualitativo. El tipo de estudio tiene que ver en verdad con la manera en la que yo voy a desarrollar el proyecto, ¿cierto? Y esto tiene mucho que ver con el contexto en el cual va a estar enmarcado el proyecto. Recuerden que hemos aprendido a contextualizar el tema. Entonces, a partir de eso vamos a revisar nuevamente el contexto del proyecto de cada uno. Vamos a determinar qué tipo de estudio puede ser el que se desarrolle en el proyecto. Como les digo, en esta nube de palabras tengo tipos de estudio pertenecientes al enfoque cualitativo, pero si nuestra investigación es de enfoque cuantitativo, tendríamos que revisar cuáles de estos son pertinentes y cuáles otros podríamos incorporar. Bien, los tipos de estudio en este caso pueden ser combinados, es decir, podemos jugar a lo siguiente. Yo puedo hacer un proyecto de investigación de tipo histórico documental, ¿cierto? En este caso sería un proyecto que revise un tema en un periodo de tiempo determinado, por lo que es histórico, y documental sería un tipo de proyecto que revise archivos que tengan alguna existencia y que no antes hayan sido analizados. Pero mi proyecto de investigación, por ejemplo, podría ser descriptivo, fenomenológico, ¿cierto?
Entonces yo tendría un proyecto que tiene el propósito de describir una realidad que esté relacionada con algún fenómeno de la sociedad. Entonces, por ejemplo, un proyecto que pretenda hacer una descripción de imaginarios relacionados con el género, por ejemplo, sería un proyecto de tipo descriptivo fenomenológico. Y así podríamos estar jugando con esta nube de palabras, ¿cierto? Haciendo, por ejemplo, un proyecto semiótico iconográfico, ¿no? Podríamos estar planteando un proyecto semiótico histórico, podríamos plantear un proyecto de tipo exploratorio, descriptivo y documental, ¿sí? Entonces fíjense que aquí tenemos como una especie de libertad o de flexibilidad para determinar el tipo de estudio. Lo que tenemos que revisar es qué es lo que espero que ocurra en mi proyecto de investigación y bajo qué elementos pues quiero que se desarrolle. Recuerden que teníamos estos que eran nuevos que vimos la clase pasada, que puede ser un proyecto con un tipo de estudio enfocado en la investigación-creación, ¿sí? En el caso en el que el proyecto tenga que ver con un análisis desde las artes o que el proyecto tenga un enfoque estético dentro de su planteamiento, y que el proyecto podría también tener un enfoque de investigación-acción participativa, que es el IAP. Allí podríamos también incorporar esto dentro del tipo de estudio. Una vez que hemos determinado el tipo de estudio, para el ejemplo yo voy a poner que el proyecto sea descriptivo histórico o histórico descriptivo, ¿no? Vamos a continuar entonces con determinar la línea de investigación. Para determinar la línea de investigación es importante reconocer en qué grupo de investigación o en qué posible semillero de investigación podría estar trabajando nuestro proyecto. Recuerden que cada facultad tiene unos grupos de investigación, cada programa también tiene unos grupos de investigación, pero que ellos no son excluyentes de las disciplinas de los investigadores. Por ejemplo, un profesional en administración podría incorporarse al grupo de diseño, ¿sí? Un psicólogo podría ser parte de un grupo de ingeniería. Un fisioterapeuta podría ser parte de un grupo de investigación en diseño de modas, porque los grupos son abiertos y no le corresponden a un digamos que grupo específico de profesionales. En este caso, la tarea que les dejaría en este momento es ingresar a la página web de la universidad, revisar los grupos de investigación que existen. Ahora más adelante les muestro la ruta, y a partir de identificar dentro de qué grupo de investigación estaría enmarcado su proyecto o podría ser parte, revisar la línea de investigación del grupo al cual se van a inscribir. En este caso, para el ejemplo, yo he traído la línea de investigación en hábitat, patrimonio y diseño, que es la línea del grupo CISCOA de diseño, y revisar qué sublínea podría integrarse a partir de ese grupo de investigación al cual pretendemos pertenecer, ¿no? Lo que sucede al identificar una línea es que vamos a tener la posibilidad de estar, digamos que con un norte, ¿sí? La línea nos muestra eso, un norte y un camino a seguir dentro del proyecto de investigación. Si mi línea tiene que ver con innovación en patrimonio y diseño, pues yo no me voy a salir mucho de esos parámetros y voy a poder estar dentro digamos que de ese grupo. Otra cosa que nos ofrece la línea y la sublínea es que podemos revisar otros proyectos que se hayan desarrollado en ese mismo tema. Entonces lo que vamos a tener es que nos va a permitir ampliar el estado del arte y la cantidad de referentes que podemos tener. Bien, una vez ha sido definida la línea de investigación, vamos a pasar a la siguiente parte, que ya la hemos practicado con las actividades que hemos desarrollado, ¿no? La siguiente parte tiene que ver con las técnicas y los instrumentos de investigación. Entonces vamos a pensar para el proyecto de cada uno qué técnicas e instrumentos puedo utilizar y son pertinentes para el proyecto que voy a desarrollar. En este caso, las técnicas e instrumentos, vamos a poner acá,
corresponden a las maneras en las que se va a abordar la información, ¿cierto? Entonces vamos a pensar qué información necesito para nutrir mi proyecto o para desarrollarlo y qué técnicas e instrumentos voy a necesitar para capturarla. Vamos a tener dentro de nuestro diseño metodológico esta propuesta de tabla que me parece que es muy práctica porque la tabla nos va a permitir lo siguiente: tener por un lado identificar la información primaria que voy a incorporar dentro del proyecto. Recuerden que la información primaria es toda aquella que el investigador obtiene directamente del objeto de estudio. Entonces, como hablábamos hace un momento, puede ser un ejercicio de observación, puede ser una observación participativa, puede ser realizar una encuesta, puede ser realizar una entrevista, puede ser realizar un taller con la población, etcétera. Toda la información que el investigador obtenga por su propia cuenta y de manera directa. Y la información secundaria, que es información que ya ha sido procesada por otros investigadores, pero que también llega al proyecto para nutrirlo. Entonces puede ser una encuesta que ya haya hecho, por ejemplo, el DANE, ¿cierto? Puede ser otra investigación con un enfoque parecido, puede ser bibliografía, puede ser la revisión de referentes en internet o la revisión de referentes en bases de datos o en la biblioteca, etc. Para ello entonces vamos a determinar técnicas e instrumentos con los cuales vamos a identificar o a capturar cada tipo de información, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si en información primaria yo tengo aquí nuevamente la nube de palabras para hacer el ejercicio, ¿cierto? En información primaria yo puedo tener una técnica como la observación, ¿no? Y para hacer la observación puedo tener, en este caso, un instrumento como son las fichas de observación. Pero además podríamos tener otros instrumentos como pueden ser el registro fotográfico, el registro sonoro, el registro de video. Puedo hacer dibujos en el lugar, es una manera de hacer observación. Puedo llevar diario de campo, ¿cierto? Es otro instrumento para hacer observación. Y bueno, podría tener muchas más. Vamos a mirar otro ejemplo. Otra técnica de obtener información primaria puede ser la entrevista, ¿cierto? Y para hacer la entrevista, en este caso no lo tengo aquí en la nube de palabras, pero podríamos escribir acá que para hacer la entrevista el instrumento que necesitamos es el guión de la entrevista, ¿no? Podríamos pensar, por ejemplo, que otra técnica de obtener información primaria sea hacer talleres participativos con la población. En este caso, un instrumento para hacer un taller participativo podría ser, por ejemplo, el desarrollo de un ejercicio de mapeo o de mapas colectivos. Yo puedo reunirme con las personas, armar un taller y poner a que entre todos armen un mapa y el mapa sería mi instrumento, ¿no? Por otra parte, podríamos tener información secundaria. En la información secundaria podríamos incorporar, por ejemplo, la revisión bibliográfica, ¿sí? Y para hacer revisión bibliográfica podríamos tener fichas de lectura como las que ya hemos hecho nosotros, ¿cierto? Fichas tipológicas en el caso de que sean elementos específicos, como que estemos revisando, por ejemplo, páginas de un periódico, carteles, por ejemplo, registros, documentos. Podríamos tener fichas tipológicas y de esta manera podemos entonces llenar nuestro cuadrito. Me faltó aquí hacer el ejemplo de la encuesta, que es otro tipo de información primaria, ¿no? Y que para hacer la encuesta el instrumento que necesitamos son los cuestionarios.
Esto en general depende del proyecto de cada uno, de qué va a utilizar y cómo lo va a utilizar. Como les digo, esto no está escrito. Yo podría, por ejemplo, hacer observación y idearme un instrumento para hacer observación que no exista dentro de los que está acá. Entonces depende mucho del proyecto que cada uno esté proponiendo. Finalmente, para concluir la parte de diseño metodológico, vamos a tener lo último, que tiene que ver con las fases del proyecto. Las fases entonces son los pasos que representan las actividades para llevar a cabo los objetivos, ¿sí? Entonces las fases tienen la característica de que están directamente relacionadas con los objetivos. Entonces los objetivos van por un lado, ¿cierto? Nos muestran de manera general lo que se pretende desarrollar, y las fases casi que agrupan las actividades que podríamos hacer dentro de cada objetivo. Las fases dentro de un proyecto de investigación son flexibles y son adaptables a la necesidad del proyecto. En este caso, lo que les he presentado acá son las fases de la investigación tradicional, ¿no? Pero nosotros podríamos tener otras, como vamos a ver ahorita más adelante. Estas fases que les muestro acá tendríamos nosotros que escribirlas dentro del diseño metodológico, explicando qué actividad se desarrollaría dentro de cada una. La primera fase que tendríamos sería la fase de identificación del objeto de estudio, ¿no? Creo que esa ya en la mayoría de los casos la hemos desarrollado, pero valdría la pena describir qué hacemos para identificar el objeto de estudio, ¿no? Entonces se revisarán tantos temas, se determinará uno en específico, cuál y por qué razones. Después tendríamos la fase de recopilación de la información, y en esta pues básicamente está lo que hablamos anteriormente de las técnicas y los instrumentos, ¿no? Los que estaban más arriba. ¿Cómo vamos a hacer para recopilar la información que necesitamos? Después tendríamos la fase de interpretación, es decir, esta información que recopilé acá, ¿cómo hago yo ahora para interpretarla, ¿no? Si tengo, por ejemplo, una revisión bibliográfica, ¿de qué manera la interpreto? Por ejemplo, haciendo fichas de lectura, etc. Y después tendríamos la fase de análisis de la información, que es cuando podemos entrar a sacar resultados preliminares. Cuando hago el análisis es cuando empiezo a obtener de alguna manera resultados dentro de la información que he podido recopilar. Después de ello tendríamos una fase de síntesis y conclusiones, que sería esta, ¿cierto? Que es donde estos resultados son sintetizados y nos llevan a determinar una conclusión. Y la última fase se llama la fase de construcción del sentido. En esta fase última es cuando podríamos entrar a tener algún producto de investigación. Entonces este producto podría tener que ver, por ejemplo, con un artículo de investigación, un libro resultado de investigación, pero en este caso que la mayoría de ustedes son estudiantes de diseño, podría ser un producto de diseño, ¿no? Esto también podría ser una patente, esto también podría ser una innovación, etc. Todas estas fases harían parte del proyecto de investigación. Nosotros en la clase hemos ya revisado otra manera de hallar fases, como es la metodología de macros, que yo creo que ustedes la recuerdan. Macros también nos muestra una serie de fases a partir de estas letras, que si alguno de ustedes quiere retomarla e incorporarla, podemos aplicarla. Y tenemos otra manera que he querido hoy compartir con ustedes, que es el Design Thinking, que también nos presenta una serie de fases que podríamos incorporar a las etapas de un proyecto de investigación. Vamos a hablar de macros y de Design Thinking la próxima clase para explicar específicamente qué se hace en cada fase, y por ahora los dejo con las fases de la investigación tradicional, que si quieren incorporarlas a su proyecto también está bien hacerlo. ¿Listo?
Este sería entonces el tema de hoy de diseño metodológico. Me gustaría saber si tienen preguntas acerca de lo que hemos hablado en esta clase. No, señor. ¿Es claro para todos? Sí. Bueno, entonces recuerden que tenemos para el diseño metodológico, primero, determinar el enfoque del proyecto de investigación. Segundo, determinar el tipo de estudio que voy a abordar dentro del proyecto. Tercero, ver en cuál línea de investigación puede estar inscrito el proyecto, ¿cierto? Algunas líneas tienen sublíneas que nos pueden dar incluso más luces, más idea de dónde estoy enmarcando mi proyecto. El cuarto, revisar qué técnicas e instrumentos voy a utilizar para desarrollarlo. Y por último, ver las fases que voy a realizar para llevar a cabo el proyecto de investigación.